Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La causa de los pólipos en la tiroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y pues quiero comentarles hoy sobre cuál es la causa de los pólipos, esos recrecimientos que salen en la tiroides. Si usted tiene pólipos en la tiroides, sepa que usted pertenece casi a la mayoría de la gente. Se calcula que algo así como el 40%, 45%, quizás hasta la misma mitad de todas las personas tienen pólipos en la tiroides. Así que es una cosa completamente común. No se preocupe más de la cuenta. Pero esos pólipos pueden llegar a crecer a un punto donde se vuelvan pólipos cancerosos. Que ahí que viene, usted ve personas que le tienen que quemar la tiroides, que tienen que extraérsela, ese tipo de cosas. Entonces trae obesidad, hipotiroidismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Voy un momentito a la pizarra a explicar esto. Fíjense. Algo que se ha descubierto y algo que yo he visto sobre la práctica, ¿no? Está lo que dice la ciencia y está lo que uno puede observar. Yo tengo hace casi 18 años una práctica donde se atienden sobre 2.000 personas a la semana en los Natural Slim de Puerto Rico. Pero además tenemos Natural Slim en México, en Costa Rica, en Panamá, tenemos una oficina en Colombia, tenemos en Estados Unidos, y a través de todo el sistema Natural Slim que opera en distintos países, pues atendemos miles de personas todas las semanas. Cuando usted observa algo todas las semanas, usted trabaja con miles de personas, observa que hay ciertas cosas que se repiten, ¿no? Entonces está el valor de la observación de eso, ¿no? Por ejemplo, nos llega a nosotros muchas personas que tienen pólipos en la tiroides. O sea, el cuerpo es así, ¿no? La glándula tiroides está aquí, ¿sí? Y es una glándula que tiene una forma así como de una mariposa, con las alas abiertas, ¿no? Si la viéramos en grande, ¿no? Ahora, cuando esa glándula empieza a desarrollar como unos recrecimientos, ¿no? Como unos tejidos que salen, ¿no? Eso se llama pólipos, ¿no? Esos pólipos, a veces usted va a un médico, el médico lo quiere investigar, y ponen hasta una aguja y tratan de sacar un líquido de adentro para analizar eso, a ver si eso está canceroso o qué está pasando, y a veces quieren hacer una biopsia, ¿verdad? Entre las personas sobrepeso, que es con lo que yo trabajo en Natural Slim, son personas sobrepeso principal y personas diabéticas, que están la mayoría sobrepeso, 85% de los diabéticos están sobrepeso u obesos, pues entre las personas sobrepeso, los pólipos en la tiroides es lo más común. O sea, yo le diría que de las personas que visitan un Natural Slim, que van a buscar nuestra ayuda para adelgazar, pues fácil, 3/4 partes tienen pólipos en los tiroides. Unos tienen un chiquitito, otros tienen otros bien grandes, pero todos tienen pólipos en la tiroides, la gran mayoría, ¿no? Porque es la cosa más común, ¿no? Ahora, yo he observado a través del tiempo, ¿verdad?, que una persona que nos llega bien sobrepeso, ¿no?, pues nos dice, tengo pólipos en la tiroides. Y a veces hasta nos traen el sonograma del médico y dicen, mire, este tiene 3 centímetros, este tiene 1,5, el médico me dice que si es que a lo mejor me tiene que operar y demás. Ya vienen como que le van a dar el tajo, le van a dar la cirugía, ¿no? Y hemos observado que según la persona adelgaza, pues interesantemente los pólipos se desaparecen. O sea, nosotros tenemos casos de personas que nos llegaban que tenían 4 pólipos, ¿no? Uno de 3, uno de 2, uno de 1,5 y cosas así. Y al final de 3, 4 meses, que la persona ha bajado, qué sé yo, 15 kilos o 35 libras o lo que sea, pues interesantemente una de las cosas que nos reporta es, yo no sé qué pasó, pero me acaban de hacer un sonograma, mire, los pólipos todos se redujeron a una 1/5 parte, a una 1/3 parte, a una 1/4 parte, básicamente se desaparecen, ¿no? Entonces, llevo muchos años observando ese fenómeno de que la persona baja de peso y los pólipos se desaparecen. Y me puse a investigar qué era lo que estaba causando los pólipos. Pensé, bueno, tiene que ser algo que está relacionado al sistema hormonal, al metabolismo y a lo mismo que está haciendo que la persona tenga el cuerpo obeso, ¿no? Todas estas personas que tienen sobrepeso, pues tienen una condición en común. Consumen exceso de carbohidratos refinados. O sea, que hay un tipo de alimento, ¿verdad? Hay un tipo de alimento que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son enemigos del control de la diabetes, que son los que engordan, los alimentos tipo E, que es el tipo de alimento que produce mucha glucosa
y requiere de mucha insulina. Esto es lo que engorda. Estamos hablando de pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar dulce, chocolate, leche, jugo de fruta y refrescos azucarados. Este tipo de alimentos, almidones, azúcares, son los grandes productores de glucosa que requieren de grandes productores de insulina. Usted mezcla mucha glucosa con mucha insulina y usted tiene grasa, ¿no? O sea, no existe otra forma de engordar que no es tener exceso de glucosa y exceso de insulina. Es imposible de otra forma. Si usted no tuviera exceso de insulina ni exceso de glucosa, usted no puede engordar. Se quedaría así de flaco como es Jorge, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando una persona se pone en una dieta baja en carbohidratos, pues ¿qué se reduce? La glucosa se reduce y la insulina se reduce. Como esos dos se reducen, el cuerpo empieza a botar la grasa y la persona termina con un cuerpo delgado. Pero interesantemente los pólipos también se rompen. Investigando me di cuenta que la insulina no ocurre sola. O sea, la insulina la fabrica el páncreas. Pero el hígado que está aquí, el hígado que está a este lado, al lado derecho, siempre está jugando una función muy importante con el control de la obesidad y de la diabetes. El hígado produce una sustancia que se llama factor de crecimiento insulínico. Ese factor de crecimiento insulínico, que también le llaman somatomedina C, factor de crecimiento insulínico, es un tipo de proteína que funciona como una hormona y que la función que tiene esta sustancia que hace el hígado es que cuando hay mucha insulina, el cuerpo produce mucho factor de crecimiento insulínico. Hay poca insulina, el cuerpo produce poca. Quiere decir que cuando hay mucha insulina va a haber mucho de y esto es un factor de crecimiento. ¿Qué es lo que hace? Esto obliga a las células a dividirse. O sea, que una célula se divide entre dos, se llama mitosis y ahora son dos células. Esas dos se dividen entre dos y ahora son 4 células. Y así, ese proceso se llama mitosis, que es la reproducción, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando hay mucho factor de crecimiento insulínico corriendo por la sangre y eso empieza a tocar la tiroides, la orden celular que está recibiendo la tiroides es de reproducirse. Y por eso usted ve que la tiroides, que es así como la mariposita con las alas abiertas, empiezan a salirle como unos tumorcitos. Esos son los pólipos, ¿eh? Tan pronto la persona arregla eso, baja de peso, pues es natural que se le rompan los pólipos porque ya no tiene todo el factor de crecimiento insulínico. Y por cierto, los americanos le llaman IGF, ¿verdad? Que es Insulin Growth Factor, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? Pero básicamente esto es lo que está causando los pólipos. Nosotros hemos visto invariablemente que la persona baja de peso, baja el factor de crecimiento, que de hecho se puede medir en el laboratorio, y los pólipos se desaparecen. Así que si usted tiene pólipos, ¿quién lo está causando? Pues usted, póngase en la dieta 3x1 y va a ver que automáticamente los pólipos desaparecen y no le va a salir cáncer ni más nada. Y eso se los comento, pues porque la verdad siempre triunfa.